A lo largo de estas dos jornadas hemos visto qué es, de alguna manera, el derecho a la competencia, qué es el derecho antitrust, como se conoce en el mundo anglosajón, o qué es el tema o qué implica, cuál es el ámbito de acción de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y por ende de la Superintendencia como su autoridad establecida en la norma. ¿Qué viene? ¿Qué tipo de derechos está viniendo a regular? ¿Son derechos de las empresas? ¿Es el derecho de los consumidores? ¿Qué tipo de derechos está regulando esta norma? Y ahí puede haber un sinnúmero de confusiones, porque tenemos que estar muy claros cuál es el bien jurídico tutelado y qué se deriva de ese bien jurídico tutelado, en este caso en materia de competencia económica, para llamarlo de manera general, como se le conoce a nivel mundial. Y muchas de estas definiciones son las que nos van a dar la pauta para establecer el ámbito de competencia de las diferentes autoridades, porque hay una confusión, inclusive desde hace mucho tiempo atrás, cuando se trabajaba en los primeros proyectos de ley de competencia, así se llamaban, en nuestro país, muchas de las personas que criticaban la necesidad por parte del Estado ecuatoriano de contar con una ley antimonopolio de competencia, era de que ya existe, porque ¿para qué necesitamos una ley de competencia o antimonopolio si ya existe la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? Y vamos a ver o podemos ver que el bien jurídico tutelado es completamente diferente de una ley de competencia con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Claro, los consumidores son los últimos beneficiarios, pero no solo de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor o de la Ley de Control del Poder del Mercado, sino todas las normas. Las normas precisamente se construyen para mejorar las relaciones de los seres humanos, de nosotros en la sociedad, y toda ley tiene que beneficiar al ser humano. Pues obviamente siempre vamos a terminar de una manera reduccionista, si cabe el término, en el ciudadano y la ciudadana, en los consumidores y los usuarios. Porque al final de cuentas somos los beneficiarios de todo este tipo de normativa, de reglamentaciones, de políticas públicas, etc. O por lo menos tendríamos que ser los directamente beneficiarios. Pero obviamente hay que diferenciar que la Ley de Defensa del Consumidor, inclusive así lo define, está establecida o ha sido promulgada para defender al consumidor final, y eso es una gran diferencia. Y sobre todo entre la relación de consumo entre los locales, si cabe el término para hacerlo más gráfico, y el consumidor final. No aquel consumidor que va a un local, que también puede ir, comprar ese bien o ese servicio y utilizarlo en su favor, para de esa manera también lucrar, porque ya no termina siendo consumidor final. Y ahí ya no hay una relación de consumo, sino una relación mercantil. Y eso, para eso están otros cuerpos normativos. Y en el tema de competencia, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Tampoco son las empresas, ni públicas ni privadas, tampoco son los consumidores. El bien jurídico tutelado es y está sustentado en un artículo, el artículo 66, numeral 15 de la Constitución, la libertad de los operadores económicos para concurrir al mercado. De hecho, hay una gran discusión de carácter doctrinario, teórico, si las leyes deben ser leyes de competencia o leyes de concurrencia. La palabra competencia inclusive genera muchos problemas de conceptos, y creo que lo más adecuado sería leyes de concurrencia, como se denomina en otros países, porque lo que se defiende o lo que se precautela es que los operadores económicos concurran o puedan concurrir al mercado. Porque fíjense que las prácticas anticompetitivas, ¿qué es lo que hacen? Eliminan, es decir, no permiten que los operadores económicos concurran al mercado. ¿Para qué? Para que uno solo, puede ser el monopolio, puede ser aquí que ostente poder de mercado, abuse de esa posición del mercado, o se mantenga con esa posición de mercado, o crezca su poder de mercado dentro de la economía. Es decir, impidiendo que otros actores, otras empresas, otros actores conocidos en la ley como operadores económicos ingresen al mercado. Con lo cual, ¿qué estamos también afectando? Aparte de esa concurrencia. El momento que hay un solo operador, para hablar del monopolio,
sin con esto decir que el monopolio sea bueno o sea malo, ya vamos a ver por qué. ¿Qué sucede con respecto, ahí sí, a los consumidores? Pero la ley orgánica del poder de mercado, si bien habla de consumidores, tenemos que entender a los consumidores en su más amplia acepción, no en la definición de la ley orgánica de defensa del consumidor, que habla del consumidor final. Porque si yo soy un operador económico que demando acero, soy un consumidor de acero, voy al mercado del acero a adquirir acero para poder llevar adelante mi proceso productivo, soy un consumidor de acero, pero no soy un consumidor final. Yo voy a consumir ese acero, lo voy a llevar a mi fábrica, lo voy a transformar y voy a vender en varillas, qué sé yo, un sinnúmero de productos que han sido transformados dentro de ese proceso productivo y lo voy a vender y voy a tener una ganancia. No soy un consumidor final, pero soy un consumidor de ese producto, de un servicio. Entonces, aquí lo que se está defendiendo o lo que se intenta defender es ese proceso, esa concurrencia en el mercado para que los operadores económicos, haciendo uso de lo que dice el artículo 66, numeral 15 de la norma constitucional, de que puedan actuar en libertad de empresa. Esto no tiene nada que ver con el libre mercado o neoliberalismo, ni mucho menos, sino la libertad que tenemos todas las personas de poder establecer un negocio sin ninguna traba más que las normas que el Estado establezca para ingresar a ese mercado. Pero inclusive a veces el propio Estado se vuelve un facilitador, entre comillas la palabra facilitador, de que existan este tipo de normas que muchas veces, en vez de ayudar al proceso de libertad empresarial, puede generar un sinnúmero de barreras de ingreso a esos mercados. Y eso también le compete a la superintendencia analizar la actuación del Estado a través de sus diferentes instituciones para que no se dé este tipo de distorsiones. Y eso es un cambio significativo dentro del quehacer de política pública, porque a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, todas las instituciones públicas y obviamente los operadores económicos privados tienen que adaptar sus políticas a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder. Hay ciertas excepciones en la norma, pero que no dicen que pueden hacer tal o cual cosa por ser empresas públicas, ¿no? Porque hay las excepciones a la norma. De hecho, la excepción confirma la norma, o la regla. Perdón. Entonces, aquí vemos que todos los operadores económicos, públicos y privados, están bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. ¿Para qué surgen estas normas? Precisamente para precautelar lo que acaba de ser el proceso concurrencial dentro del mercado y que los beneficiarios finales, ahí sí entran los consumidores en general, se beneficien precisamente de este proceso competitivo, de la competencia en sí mismo, pues la competencia llevada a cabo en igualdad de condiciones genera beneficios a través de la mejora competitiva, nuevos productos por el proceso de innovación, porque al yo tener un competidor a mi lado, si yo quiero diferenciarme del resto, tengo que generar algún valor agregado a mi producto, a mi servicio, para poder competir y que los consumidores usen o compren el producto o el servicio que yo estoy ofertando dentro del mercado. Y si a eso le añado un tema de mejorar el precio hacia la baja, mejorar las cantidades y obviamente la calidad, ¿quién es el que se beneficia al final? Es el consumidor. Pero fíjese que dentro del universo de los consumidores hay un consumidor que se destaca por sí solo. ¿Quién creen que es? Y es el más grande consumidor, el propio Estado. El propio Estado adquiere bienes y servicios de una cantidad impresionante. Entonces fíjense que el propio Estado también puede ser víctima de una falta de regulación o de regulaciones inadecuadas por parte del mismo, en detrimento de quiénes, de la colectividad en general. Porque de algún lado salen esos recursos que el Estado invierte comprando bienes o servicios o en temas de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, la situación es mucho más grave. Porque en los días anteriores, los expositores que me precedieron en la palabra decían, yo puedo, como Estado,
estaba invirtiendo en la construcción de un puente, pero por los acuerdos colusorios en el tema de la contratación pública y de la compra pública, ese puente puede costar X cantidad de dinero. Claro, la obra va a estar ahí, es más, la vemos, pero yo podría con esa misma cantidad de dinero construir a lo mejor 2 puentes más, 3 puentes más, 20 kilómetros más de carretera, 5 escuelas más, 2 hospitales más. Y no estoy exagerando cuando hablo de este nivel o de posibilidades de construir más infraestructura. Porque cuando los operadores económicos hacen estos acuerdos colusorios, lo que hacen es prácticamente sumarle al valor que se diera en un proceso competitivo, prácticamente para ganar esas diferencias, se las conoce como ganancias monopólicas. Y ejemplos de estos tenemos a nivel mundial, cualquier cantidad, como se dice comúnmente, de este tipo de ejemplos. Hace un mes y medio más o menos, en un seminario de esta naturaleza, pero que era cerrado por motivos de ciertas información de carácter confidencial, se nos comentaba por parte de una magistrada del Tribunal Supremo Español que ellos acababan de ver un caso donde unas empresas de construcción vial se habían puesto de acuerdo y habían incrementado en un 60% el precio de esa obra pública. Dense cuenta, 60%. Y si no queremos irnos a España, porque está muy lejos, podemos irnos acá a Colombia, y también la autoridad de competencia colombiana sancionó a un constructor también de carreteras que se puso de acuerdo con otros constructores para incrementar el precio en un tramo de la vía en un 60 a 70% del costo que se hubiese dado en un proceso competitivo. Si eso vamos trasladando o sumando dentro de todo este proceso que el Estado lleva adelante, vías, puentes, escuelas, hospitales y todo lo que compra y adquiere el Estado, ya podremos imaginarnos la cantidad de dinero que se está dilapidando, entre comillas, a través de procesos de corrupción por parte de los operadores económicos en detrimento del Estado. Y al final del día, ¿quién termina pagando todo eso? La ciudadanía. El ciudadano, la ciudadana, el consumidor, la consumidora. Porque el Estado va a invertir o va a construir menos infraestructura o va a tener productos o servicios a un mayor costo, con menor calidad y en menor cantidad. Y obviamente luego tendrá que seguir, tiene que seguir ingresando recursos a la caja fiscal, y muchas veces lo hace a través del incremento de los impuestos. No estoy criticando el tema de los impuestos porque no es nuestra área, pero estoy hablando de un tema de carácter general. Entonces vemos cómo este tipo de políticas, si no son bien establecidas y bien desarrolladas, pueden terminar afectando al Estado y por ende a los consumidores. Y eso también, los operadores económicos que quieren participar dentro de los procesos de la contratación pública también se ven desplazados. Muchas veces uno le pregunta, ¿y por qué no participas? No, ahí uno nunca gana, y gana 1 o 2. Tienen hasta identificados los ganadores, siempre son los mismos. Siempre vamos a haber oído de la famosa ley de las 12 tablas, del Código de Hammurabi. Y en estas normas ya existía cierto tipo de regulación de este tipo de comportamientos de los operadores económicos dentro del mercado. Y ya en esas incipientes sociedades, los gobernantes de esas sociedades ya veían lo pernicioso y cómo podía afectar a esos procesos de creación de sociedades. Y la única diferencia, porque el concepto es el mismo, la única diferencia estaba en que en esas épocas, en vez de ponerle una multa del 12% de las ventas anuales brutas del año inmediato anterior, lo único que hacían es, lo digo entre comillas, lo único es matar. Por lo grave de la situación, y ustedes pueden ver eso en el Código de Hammurabi y la ley de las 12 tablas. Es obviamente, ¿cuál es la intencionalidad en este momento de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado? ¿Cuáles son las disposiciones dadas por la máxima autoridad, en este caso por el señor Superintendente,
en esta primera etapa de la superintendencia, y que obviamente será hasta que la superintendencia exista, es de promocionar y difundir estos nuevos derechos, de promocionar y difundir la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y su reglamento. Ya hemos manifestado algunas veces que ese principio jurídico de que la ley se presume conocida por todos es un tema netamente de carácter procedimental. No vamos a pensar que todos conocemos las leyes, sobre todo en nuestro país donde hay más de 50.000 cuerpos normativos. Por más que seamos estudiantes de jurisprudencia, abogados, creo que no llegamos a conocer a lo mucho, yo me atrevería a decir el 5%. Pero no vamos a sustentar eso de la ley se presume conocido por todos, porque también el Estado es responsable de la publicidad, de la promoción de las normas para que precisamente la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas puedan hacer valer sus derechos, porque si yo no conozco cuáles son mis derechos, ¿cómo puedo hacer valer o cómo puedo saber que me están afectando, que estoy siendo víctima de una práctica anticompetitiva? Lo primero que tenemos que saber es conocer cuáles son sus derechos. Esta norma, ¿para qué está? ¿Cuáles son los tipos o las prácticas anticompetitivas? ¿Son todos los acuerdos que realizan las empresas anticompetitivas? No, son solo única y exclusivamente las que están en la ley. Si bien están de forma ejemplificativa, no es taxativa, precisamente si cumplen la cláusula penal general, así no estén tipificadas o establecidas en la ley, son o terminan siendo prácticas anticompetitivas. Pero tenemos que conocer cuáles son, sea como ciudadanos, sea como empresarios, sea como autoridades públicas, como profesionales, tanto del área jurídica como del área económica, porque este tema tampoco podemos creer que es solo un tema de los abogados. Yo siempre he dicho, pese a que soy abogado también, los abogados entramos prácticamente al último en materia de competencia, para ver la parte procedimental, para ver si el tipo penal que estamos utilizando, que queremos utilizar es el adecuado, ver que el procedimiento que está siendo llevado adelante guarde relación con lo que dice la Constitución, la ley en cuanto al debido proceso, el derecho a la defensa y todo eso. Entonces, tenemos que conocer. Y parte de este proceso de conocimiento son estos seminarios, que como lo dijo el señor superintendente, en estos cortos 6 meses vamos por el 6º seminario, que es precisamente en el cual nos encontramos. Seminario en donde hemos tenido la visita de expertos a nivel internacional, de autoridades de competencia o antitrust, prácticamente de todos los países de América Latina y de América, debería decir. Creo que no hemos tenido únicamente participación de Canadá, pese a que tiene una autoridad de competencia de muy alto nivel. Hemos tenido personas que han estado aquí de España y de otros países de habla anglosajona, y prácticamente de todas las autoridades de América Latina. Entonces, ¿para qué? Justamente para que nos expliquen, nos enseñen, nos compartan sus experiencias, buenas y malas, porque es la única forma de ir aprendiendo, de ir creciendo en el marco de este proceso de construcción institucional. En ese sentido, voy a hablar en forma global los dos proyectos que más o menos tienen la misma connotación y luego hay las diferencias, en los cuales se halla este tema de atar a los consultorios jurídicos y a los centros de arbitraje y mediación como parte de esta construcción institucional, que cuando me refiero a construcción institucional no solo me refiero a las instituciones públicas, sino a todas las instituciones que están dentro del quehacer económico, académico, productivo, público, de que nos ayuden a promocionar y a difundir estos nuevos derechos, a promocionar y a difundir la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Obviamente hay un trabajo muy fuerte, un trabajo arduo, porque tenemos inclusive desde reformar las mallas curriculares para que las facultades de Derecho, para que las facultades de Economía y todo el área económica que tienen las universidades cuenten con esta materia. Lamentablemente en el país son creo que 2 o 3, si es que no me equivoco, universidades y facultades de Derecho apenas que tienen la materia del derecho de la competencia.
Entonces tenemos que empezar a construir nuestras propias capacidades y obviamente se empieza por lo menos en esta materia desde la academia, con profesores que empiecen a dictar esta clase a sus alumnos, que los alumnos sepan que tienen una nueva especialidad dentro del campo del derecho, de la economía, y que es un campo realmente muy amplio, el tema de la competencia en un buen sentido, y donde no hay mucha competencia, inclusive hasta interesante. Realmente no tenemos abogados, no tenemos abogadas, no tenemos economistas formados en la materia particular del derecho a la competencia, que es una materia muy particular. Entonces también se abren oportunidades para los nuevos potenciales profesionales que salgan de las universidades para que trabajen en este campo. ¿Y en dónde empieza nuestro primer trabajo de campo, si cabe el término, como estudiantes? En los consultorios jurídicos. En los consultorios jurídicos aprendemos de alguna manera a vivir el mundo real de la abogacía. Y algunos nos desilusionamos bastante cuando estamos en el consultorio jurídico y decimos, ¿para qué vine a estudiar Derecho? Yo fui uno de esos arrepentidos. Porque ahí me di cuenta cómo funcionaba el sistema de administración de justicia del país y no me gustó para nada. Y me deslindé totalmente del tema de ser un abogado de litigante. Me dediqué a la investigación. Pero también le doy gracias a ese encuentro con la realidad, porque me abrió las puertas de un campo que es extraordinariamente rico, como es el tema de la investigación en el área jurídica, la investigación en el área económica jurídica, que es sumamente interesante, sumamente interesante. Entonces, ahí empezamos a tomar nuestro primer contacto. Ahí podemos conversar con los potenciales clientes que podrían estar, o podríamos hacer el papel de ser una especie de capacitadores en esta materia, o por lo menos de trasladar ciertas inquietudes que muchas veces tiene la sociedad, tienen los consumidores, tienen las pequeñas empresas, las empresas, las microempresas que muchas veces no tienen la capacidad de acceder a un abogado, para por lo menos entender qué me está pasando. ¿Estoy haciendo bien las cosas o estoy siendo víctima de alguna práctica anticompetitiva? Porque muchas veces sabemos o nos damos cuenta de que algo nos está pasando, pero no tenemos claro o no sabemos la ciencia cierta, y lo único que hacemos es decir, bueno, el mercado sí funciona, así ha sido toda la vida y bueno, veremos cómo sale. Es más, la palabra competencia en nuestro país es prácticamente, entre comillas, una mala palabra. Alguien se pone un local comercial de X producto, le empieza a ir bien, el otro ve y dice, yo también puedo hacer lo mismo, y se pone, por poner un ejemplo, la tienda al frente o al lado, y ya, yo qué mal he hecho al vecino que me viene a hacer la competencia. Vamos a hacer que se tenga una red, porque no solo la Superintendencia de Control del Poder del Mercado es la llamada a proteger que el mercado funcione de la manera correcta. Todos nosotros somos los llamados a hacer que el mercado funcione de la manera correcta, a denunciar si estamos viendo algún tipo de práctica anticompetitiva. Pero para eso, como les decía, y no me he de cansar de repetir, tenemos que conocer esos derechos. Tenemos que saber qué nos asiste para poder hacer el reclamo. Y también hay que saber reclamar, no reclamar por reclamar, porque también tenemos que pensar que si yo hago un reclamo, una denuncia de carácter no apegada a la norma, también puedo estar afectando a esa persona a la cual estoy denunciando. De hecho, en muchos países se ha podido ver que una forma de afectar a la competencia es haciendo denuncias ante la autoridad de competencia. Porque el momento que uno está denunciado ante una autoridad de competencia, ya de por sí eso es una afectación al nombre, a la imagen de la empresa. Y eso también hay que tener mucho cuidado. Y la autoridad de competencia, en este caso la superintendencia, tiene que ser muy celosa de precautelar ese tipo de denuncias. Y obviamente, si las detecta, sancionarlas con todo el rigor de la ley, porque no se puede permitir ni una sola de ese tipo de denuncias dentro del marco donde se desenvuelve el tema de la autoridad de competencia. Y por otro lado tenemos los centros de arbitraje y mediación, en donde también estamos viendo el mecanismo de cómo hacer que los centros de mediación, de arbitraje y mediación también se integren dentro de esta red de promotores de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Precisamente para que a través de toda su red, a través de los centros, puedan llevar adelante talleres, seminarios de capacitación, de promoción
de qué es la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, y en un determinado momento guíen a los operadores económicos a establecer sus procesos contractuales de una manera adecuada, precisamente para que mañana o a futuro no tengan problemas. Obviamente problemas que van a estar siendo analizados o supervisados y en un determinado momento resueltos por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, porque sabemos que esta materia no es una materia de carácter, no es transigible, y sabemos que a través de la ley de arbitraje y mediación solo son materias de mediación y arbitraje aquellas materias de carácter transigible. Pero podemos evitar que se den estos problemas a través de los propios centros, porque podría irme al centro y preguntarle, miren, voy a firmar este contrato, estará bien, no tiene cláusulas de carácter restrictiva, abusivas, etc. Con lo cual vamos inclusive a entrar dentro del campo de la economía procesal, porque llevar adelante un proceso en materia de competencia, señores, es costoso. Y cuando hablo de costo, no solo hago referencia al tema monetario, hablo desde el costo, desde la más amplia sección del costo, tiempo, el mismo recurso económico, el tema de que la empresa o los operadores económicos inmersos en un proceso de esta naturaleza tengan que derivar ciertos elementos, llámese económicos, de sus recursos humanos para estar al día con el proceso. A la autoridad, es decir, a la superintendencia, tiene un costo llevar adelante el proceso, es decir, al Estado ecuatoriano. Y si el Estado ecuatoriano paga esto, estamos pagando absolutamente todos los contribuyentes para que se dé esto. Lo que debemos hacer es también cambiar la forma de hacer el derecho o de defender. Lamentablemente en nuestro país nosotros queremos por todo hacer incidente. Todo queremos llevar al litigio, todo queremos llevar a las cortes, todo queremos llevar a los juzgados. Y los abogados y las abogadas también debemos entender que nuestra primera función es tratar de evitar al máximo que haya el juicio. Claro, alguien dirá, ¿y de qué vivo? No, pues eso también es parte de la profesión del abogado que puede tener un costo. Inclusive si al final se le explica al cliente y el cliente analiza, el cliente va a salir mucho más agradecido. ¿Por qué? Porque resolvió el problema. Muchas veces no es que quiere ganar por ganar, sino quiere resolver un problema. Entonces, si nosotros somos preventivos, nos volvemos preventivos y no reactivos. Lamentablemente el mundo del derecho en nuestro país es reactivo. No podemos prevenir tranquilamente y los abogados deberíamos volvernos verdaderos asesores de las empresas, asesores de nuestros clientes, antes que el abogado litigante que ya enseguida quiere llevar al juicio para, obviamente, pensar que cumple con su función o con su objetivo profesional. Entonces, esa es la idea de construir este tipo de redes. ¿Para qué? Para tratar de evitar al máximo, desde el punto de vista de prevención, que se den este tipo de casos, que se den este tipo de prácticas anticompetitivas, porque el momento que ya se da la práctica, ya se dio una afectación muy grande al mercado. O sea, ya se dio, por más que mañana la Superintendencia de Control del Poder de Mercado termine interviniendo, evitando o pidiendo que no se lleve adelante la práctica y sancionando. Ya hubo una afectación al mercado. A lo mejor ya 2, 3, 4, 5 competidores ya salieron del mercado. Ya se afectó a la ciudadanía en general con precios monopólicos, con baja calidad, con menor cantidad, con un precio más alto. Ya se dio esa afectación. Entonces, el costo de esa afectación frente a lo que se puede invertir en prevención, que es el concepto que el señor superintendente le quiere dar al tema de los consultorios jurídicos y de los centros de arbitraje y mediación, créame que será un costo mínimo frente a lo que podemos evitar a través de la prevención de que se den este tipo de prácticas anticompetitivas por parte de los operadores económicos. Entonces, la cosa es que en un determinado momento llegar a tener una red de socios estratégicos, le llamaré de esta manera, para que estos socios estratégicos también le ayuden a la superintendencia en este trabajo de la promoción y de la difusión de los derechos en materia económica. Y eso yo creo que va a hacer mucho bien
desde todo punto de vista, pero precisamente para eso necesitamos que obviamente los consultorios jurídicos tengan estudiantes que ya conozcan de la materia, que ya hayan recibido clases de derecho a la competencia, que tengan profesores guías dentro del consultorio jurídico para que puedan guiar precisamente a los alumnos dentro de una consulta, dentro de algunas preguntas, o inclusive de elaborar algún tipo de denuncia en este caso. Y también los centros de arbitraje y mediación, tener personal calificado para que puedan guiar dentro de un proceso previo de la firma de contratos, qué sé yo, como ejemplo estoy poniendo, a los diferentes usuarios de los sistemas alternativos de solución de conflictos. ¿Para qué? Precisamente para que no sean víctimas de esto. Y los costos para los operadores económicos que de alguna manera pueden utilizar este tipo de redes, creo que va a ser sumamente beneficioso el saber de que puede ir a un centro de atención donde le pueden guiar con suficiente conocimiento para evitar ser víctima de este tipo de prácticas. Y que también los operadores económicos empiecen a saber que hay reglas de juego en el mercado, que la cancha está trazada, como dice el señor superintendente. Porque lo he dicho varias veces y ahora no me voy a retractar. Antes, hasta el año, si cabe el término, 2009, y eso que la ley, la decisión 608 está en vigencia desde el año 2005, pero fue reglamentada en el año 2009, es donde tenemos leyes de competencia en el país. Pero olvidemos un poquito de la normativa comunitaria. Prácticamente a partir del año 2011, 13 de octubre del año 2011, el país por primera vez, repito, por primera vez tiene reglas de juego para el mercado. Antes no había. Si no, el sistema no va a funcionar porque siempre vamos a tener una debilidad de expertos en esta materia y más bien vamos a caer en manos de aquellos abogados, abogadas que creen que ya leer un artículo de la ley, yo ya sé derecho a la competencia, han leído un folleto de derecho a la competencia y ya son expertos en derecho a la competencia. Y eso también es un error de la Rafa. Y ojalá las empresas no caigan en eso, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Y yo siempre lo diré, yo estoy asustado porque hasta antes de que salga la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado era sumamente difícil encontrar abogados o abogadas que hablen del derecho a la competencia. La ley fue promulgada el 13 de octubre del 2011, el 14 de octubre aparecieron de una manera impresionante una cantidad que yo quedé asustado de expertos y expertas en derecho a la competencia. Pero en la institucionalidad como tal, porque no es solo la superintendencia, también queda muy debilitada. Porque la superintendencia de control del poder del mercado mañana sea una institución sumamente respetada por ser un organismo altamente técnico, independiente, que tenga unas resoluciones que prácticamente todo el mundo las acate, así no me gusta, pero nos demuestra que es lo correcto. Todo el mundo va a respetar a la institución, pero la institución no solo son los funcionarios o el señor superintendente. La institucionalidad del derecho a la competencia la vamos a tener que construir todo, porque vamos a tener buenos técnicos de la superintendencia en tanto cuanto las facultades, tanto de derecho como de economía, crean profesionales o preparen profesionales de esos niveles. Que mañana tengamos abogados y abogadas de los estudios jurídicos realmente especializados en la materia, conocedores de la materia, también le va a hacer mucho bien a la superintendencia, porque también aprenderemos de ellos y de ellas. Porque todos estamos en este proceso de aprendizaje, absolutamente todos. Mañana los centros de los consultores jurídicos tienen que tener ese tipo de profesores, de profesoras, capacitando a los alumnos, a las alumnas, para que mañana sean unos profesionales exitosos, sean que estén en el mundo privado, sean que estén en el mundo público. Y fíjense, si ustedes cogen y leen el artículo 33 de la ley, realmente el ámbito de trabajo, si cabe el término, en esta materia es impresionante, porque
Todo el mundo va a necesitar alguien especializado en esta materia. Porque el artículo 33, y me permito leer con respeto de ustedes, y permiso de ustedes obviamente, artículo 33, abro comillas, de los órganos, instituciones y empresas públicas, limitando inclusive al ámbito público, pero como el ámbito público está interrelacionado de manera directa con el privado, también el sector privado va a necesitar, para no cometer algún tipo de error que pueda derivar en un caso con una sanción potencial. Los organismos, instituciones públicas, órganos de control, empresas públicas, de economía mixta, entidades públicas, gobiernos autónomos descentralizados, dentro de su potestad normativa, y los que hablé prácticamente abarca todo el Estado en su conjunto, dentro de su potestad normativa respecto de su contratación y de las prestaciones de servicios públicos realizadas en los mercados relevantes de libre concurrencia, respetarán y aplicarán los principios, derechos y obligaciones consagradas en la presente ley. Todas las instituciones del Estado, a partir del 13 de octubre del 2011, ya deberían estar reformulando todas sus políticas internas y adaptándoles a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Público. Todas. Aquí no dice el Ministerio X, no. Todas, absolutamente todas. Y obviamente para hacer eso se necesita conocer la norma, ser un especialista en la norma, más que conocer la norma en sí misma. Igual en las facultades de Economía, Ingeniería Comercial, Auditoría y, como les decía, Periodismo. ¿Por qué el periodismo es fundamental? Porque si no tenemos periodistas especializados en el tema económico y de esta materia, empezarán a decir también cualquier cosa y confundirán a la colectividad, de tal manera que esto también podría terminar siendo un boomerang. Entonces, los periodistas también tendrán que especializarse en ser periodistas de opinión, en temas económicos, en temas de derecho a la competencia, en temas de propiedad intelectual, precisamente inclusive para que, si van a criticar mañana a la autoridad, critiquen con conocimiento de causa. No se trata de que no se critique, sino que se critique con responsabilidad. Pero para yo criticar con responsabilidad tengo que conocer. Si no conozco, ¿cómo puedo criticar? Y a lo mejor tengo que conocer hasta más que lo que conoce a quien estoy criticando. Entonces tenemos que especializarnos, tenemos que estudiar este tipo de materias, y en otros países las autoridades de competencia tienen un programa especial para los comunicadores sociales. Porque son muchas veces nuestros principales aliados, o al mismo tiempo pueden ser nuestros principales enemigos en el sentido que me estoy refiriendo, porque si distorsionan la propia esencia de la norma, la propia esencia de la autoridad, si mañana cogen una resolución hecha por la autoridad y terminan interpretando completamente de una manera diferente a lo que está, la ciudadanía puede terminar muy confundida. Y obviamente la credibilidad de la institución también empieza a caer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque vean cómo diferentes ramas de las profesionales pueden estar de una u otra manera ligadas a esta norma, a esta nueva especialización dentro del ámbito de los derechos económicos. Entonces, un llamado a aquellas personas que trabajan en los centros de arbitraje y mediación, estamos trabajando con ellos, es más, un tema de coincidencia, si cabe el término. Los propios centros de arbitraje y mediación están tratando de crear una red entre ellos mismos a nivel nacional. Nosotros estamos viendo cómo podemos apoyar esa creación de esta red, y hemos conversado prácticamente con la mayoría de los centros de arbitraje y mediación. Estamos esperando a elaborar un documento que tenga mucha consistencia para poder trabajarlo de la mejor manera sin invadir ningún campo que no tengamos por qué invadir, y sobre todo tomando en cuenta que el tema del derecho a la competencia es un derecho no transigible, y de la misma manera con los consultorios jurídicos de las universidades, para formar esta gran red de aliados de la superintendencia para promocionar y difundir esos nuevos derechos y poder defendernos, poder reclamar de la manera adecuada como la propia Constitución y la ley mandan. En este sentido, quiero agradecer a todos ustedes por su atención, y si hay alguna, no sé cómo es el sistema, Osvaldo, si hay preguntas, estoy a sus órdenes.